amigos? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un video más. Como pueden ver en esta ocasión me encuentro en el Acuario Imbursa, aquí en la Ciudad de México. Estoy muy emocionada, les voy a confesar que había venido una vez, pero hace muchísimo tiempo. Entonces dije voy, les hago un video a mis amigos y les enseño lo maravilloso de este lugar. Y por supuesto la paso bien también yo, así que acompáñenme. Pero antes de eso no olviden suscribirse al canal si no están suscritos y por supuesto ver todos los videos que no hayan visto. Vámonos. Y para iniciar nuestro recorrido hay que tomar el elevador y bajar unos cuantos metros, porque de ahí es donde comienza toda esta aventura. Amigos, y ya venimos llegando aquí al sótano, al mundo submarino. De verdad que es fascinante cómo te transportan. Les platico que estamos 20 metros abajo y bueno, la idea de este acuario es ir subiendo hasta llegar a la Antártida. La pecera que tengo a mis espaldas es una extensión que abarca todo este sótano. Está increíble, está enorme. Aquí vamos a encontrar pues distintos tiburones, como el tiburón leopardo, como el tiburón gata y el tiburón punta negra, que bueno, los vamos a ir viendo. También hay rayas y también hay varios pececitos como esos grises que me están platicando, que nadan en cardumen, o sea, todos juntos. Vamos a ver qué más nos encontramos. Su esplendor, una raya. Me estaba explicando mi guía, muy lindo él, que hay una gran diferencia entre mantarrayas y rayas. Las rayas, como la que tenemos aquí, son más pequeñas, llegan a medir aproximadamente 2 metros, mientras que las mantarrayas, que no hay en este acuario, son animales muy grandes que miden de 8 a 10 metros en cautiverio. Son enormes y bueno, las rayas tienen un aguijón en la cola, que es justamente con el que se defienden. De hecho, una raya fue la que mató al cazador de cocodrilos, mientras que las mantarrayas se defienden simplemente con su tamaño. Más emblemáticas del acuario es el túnel, en donde tenemos agua arriba, agua al lado. Allá va un tiburón leopardo. Está increíble porque te sientes como dentro del mar, mucho más cerca de todas estas especies. Ay, allá va otro tiburón. Híjole, si les dan miedo los tiburones, pásense rápido por esta zona. Y bueno, ustedes se preguntarán, porque yo también me lo pregunté, pero ya me explicaron cómo es que los tiburones están conviviendo con tantos peces y no se los comen. Bueno, pues por dos razones: porque aquí los alimentan muy bien y, por decir algo, siempre están llenos, no tienen como la necesidad de andar cazando. Y número dos, porque casi siempre los tiburones se alimentan pues de animales que ya están heridos, que están débiles. Entonces ellos detectan su pulso, que va mucho más lento, y de este modo se guían hacia ellos y se los comen. Pues aquí los peces están muy sanos y esas son las razones por las que todos conviven aquí en santa paz. Oigan amigos, y me están platicando que en esta área podemos ver a los tiburones gatas. Aquí los podemos ver a varios de ellos como que muy pegados en la arena, descansando. ¿Por qué? Porque ellos son de hábitos nocturnos. Entonces ya en la nochecita ya es cuando salen, andan nadando por ahí. Pero ahorita los podemos ver muy tranquilos, echaditos, descansando un ratito. Amigos míos, pues ya terminamos esta sección. Es momento de subirnos. Vamos al mundo de las medusas. ¡Qué emoción! Vénganse. Vean qué cool, aquí enfrente, desde que justamente llegamos, más o menos nos explican dónde viven las medusas, cuánto viven, cuánto miden. Vean nada más, hay unas medusas enormes y cómo nacen. Qué cool. Ay, de verdad que vamos a aprender muchas cosas hoy. Oigan amigos,
amigos, y vean, aquí estamos viendo a las medusas bala de cañón. Son muy chiquitas, son transparentes, pero aquí les echan pues una luz roja para que más o menos las alcancemos a distinguir. Y me están platicando, estoy en shock, que hay una especie de medusa que mide 40 metros. Es la medusa melena de león. Qué locura, estoy súper friqueada. Jamás quiero encontrar una de esas. Y que no son eléctricas como nos enseñaban en las caricaturas, como nos enseñó Bob Esponja. No, ellas pican y tienen veneno. Este veneno en la mayoría de las medusas no es letal para el humano, nada más pues nos causa urticaria o cositas así. Pero algo muy importante es que la pipí no contrarresta esto, es un vil mito. Ya me están diciendo que para aliviar este dolor es el agua salada o el vinagre blanco. Les digo que estoy aprendiendo una cosa aquí bárbara. En estas peceras se encuentran los peces payaso, a quien todos conocemos por la película Buscando a Nemo. ¿Se acuerdan que les dice cuando llega Marlene, está platicando con el caballito de mar y con el calamarcito y les dice, ay, eres un pez payaso, cuéntanos un chiste? Pues dice, no, es un error, no cuentan chistes los peces payaso. Y además les cuento que no todos son como los que vimos en la película. Hay unos en los que predomina más el color blanco que el naranja, y también hay peces payaso negros. Oigan, amigos, y evidentemente después de ver a Nemo y a Marlene, tenemos aquí a Dory. Nadaremos. Vean nada más su nombre original, es pez cirujano azul. Yo no sabía que ese era su nombre. Y bueno, aquí también tenemos al pez cirujano naso, que es el que tiene la boquita naranja. Están increíbles, pero yo no sabía que tenía ese nombre tan extraño. Zona de coral, como podemos ver en esta pecera hay coral vivo. Vean nada más estos colores, estas formas, de verdad que es increíble. Y hay dos pues como que formas en las que podemos encontrar el coral duro y el coral que vemos que de repente con el agüita se mueve un poquito más. Y bueno, pues aquí los podemos encontrar en todo su esplendor. Amigos, quiero que vean esta parte, de verdad que huele a agüita de mar, agüita súper salada. Y es que aquí tenemos pues a simple vista y muy de cerca a más rayas, a más tiburones. También encontramos tiburones leopardo, tiburón gata, pero también al cornudo. Por aquí anda, no se puede meter las manos, es peligroso porque bueno, ya sabemos que son animales salvajes, entonces mucho cuidado, nada más hay que ver. Amigos, yo me acabo de encontrar de este lado a una tortuga marina. Es una tortuga verde, no está tan grande, véanla, allá va nadando, está divina. Oigan, amigos, y es que de verdad estoy fascinada en este lugar. Hay tantas especies, hay tantos colores. Pues aquí me ando echando la grabada, pero hay un pez que de verdad parece como un arco iris. Tiene la cabecita azul, luego amarillo y luego como rosita. Parece como esas paletas de hielo de lapicito, ¿se acuerdan? Y estoy viendo al famoso pez que se llamaba Gil. ¿Se acuerdan en Buscando a Nemo? Cuando llega a la pecera, que también tiene rota su aletita y que, con el que cantan tiburoncín. Pues aquí está. Amigos míos, es momento de llegar a la siguiente sección. Vamos a la playa, vamos para la playa, vamos a la playa Calipso. Ya estamos llegando, vamos a ver qué especies podemos encontrar por aquí. Vean, hasta los pelícanos se oyen, una cosa bárbara. Ahí empieza el calorcito, vean nada más los salvavidas, la musiquita, vean nada más. Mariscos Chimbombo, Abarrotes del Triunfo. Oigan, deberían abrir una tiendecita aquí, unos drinks, el Tiki Bar, vean nada más. Ni modo, nos quedaremos con las ganas. Sigamos.
Y bueno amigos, en esta zona de la playa podemos encontrar varias especies de peces, también podemos encontrar tiburones, pero ahora puntas blancas y por supuesto la tortuga maravillosa que tiene 7 años, esta también es una tortuga verde y les recuerdo que Carlos Plankton, el vecino, dice que las tortugas viven como 100 años, entonces esta es una pequeñita apenas. Se quedó atorada. ¿No, verdad? ¿Sí pasará? Ay, qué hermosa. Realmente se complicó mucho la vida esta tortuga. Es como cuando estás en la calle y no cabes como por entre dos coches y te pasas de ladito, así le está haciendo en este momento. Pero por arriba pasaba bien. ¿Se estará rascando acaso? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ay, no puedes. Ahí va, lo logró. Yay. Oh, ya tomó. Hasta el momento esta tortuga ha sido mi favorita de todo el acuario. Muy bella. Amigos, y como pueden ver, la vegetación nos rodea. Esto es porque estamos llegando a la zona de manglares. Aquí vamos a encontrar animales como los cocodrilos, las pirañas y el hermoso ajolote. ¿Vamos? ¡Ay, qué cool! Lo devoraron las pirañas. Pobrecillo. Está bien padre. Oigan amigos, y bueno, en esta parte encontramos los ajolotes. Hay que recordar que son una especie en peligro de extinción porque su hábitat pues se ha visto amenazado en los últimos años y son una especie maravillosa, endémica de nuestro país, entonces hay que cuidarla mucho. Imagínense que si pierden algún miembro, ellos solitos lo regeneran. Son fascinantes los ajolotes. Y bueno, aquí en la zona de manglares podemos encontrar una representación de lo que sería un templo de nuestras culturas prehispánicas y de aquí me voy directo a la pecera en donde está el cocodrilo. Vamos a verlo, a ver qué tan tenebroso, qué tan tétrico es. A ver, a ver, a ver. Veo puro pez, oigan. ¡Ay, acá está! ¡Ya lo vi! Vean nada más que increíble, en esta zona de manglares finalizamos con las ranas. Estoy viendo, aquí hay un montón de ranas amarillas, pero también hay otras especies. Tengo que encontrar todas las que hay aquí. Hay unas azules, hay unas verdes. Las amarillas son las que andan ahorita dándolo todo, saliendo, posando para la foto, apareciendo en el video. Pero ahorita tengo que encontrar las demás. ¡Ay, ya vi al azul! Está acá. Se las voy a grabar con mi celular. Se oculta en las ramas, en las hojas. ¡Qué cool! Son súper bonitas, pero sí dan miedo porque ya saben que algunas pues sí son peligrosas. Amigos, pues como bien vimos, vamos subiendo. Es momento de irnos hasta la Antártida, nuestra última parada. Y bueno, aquí evidentemente va a ser un poquito de frío. Amigos míos, pues lo prometido es deuda, llegamos a la Antártida y bueno, les cuento de lo que me vengo enterando por aquí. Existen 18 especies de pingüinos, pero no todos están siempre en el frío. Estas dos especies que tenemos aquí, obviamente sí, imagínense que están en aproximadamente una temperatura de 4 o 5 grados centígrados y los que se encuentran aquí son el tercero y cuarto en cuanto a tamaño. Hagan de cuenta, el primero es el más grande, pues el tercero y cuarto de tamaño. Aquí lo tenemos, es el pingüino Gentoo, que es el de pico naranja que vemos por acá, y el cuarto, el pingüino barbijo, que tiene el piquito negro. No vuelan a pesar de que son aves, pero son excelentes nadadores. Imagínense que pueden estar hasta 18 minutos bajo el agua y que sin problema ellos pueden beber agua salada ya que la filtran. No tiene ningún problema, son animales increíbles. ¡Hola! ¡Hola, precioso!
Les platico que aquí hay 16 pingüinos, 10 de los Gentoo y 6 de los barbijos. Oigan, ¿creen que estos pingüinos sean de los de la especie de Madagascar? ¿Acaso? No, yo creo que no, porque los de Madagascar sí podían estar como en climas cálidos y recuerden que estos no. Pero aún así son gorditos y bonitos, ¿verdad, muchachos? Hola, baby. Hola, otro bebé. Hola. Amigos míos, pues ya vengo saliendo de la Antártida, de este friazo, y bueno, pues justo terminamos este recorrido, venimos llegando aquí a la tienda de souvenirs que por supuesto no podía faltar. Vean nada más, aquí hay un tiburoncito leopardo, vean qué hermosura. Oigan, y bueno, pues aprovecho para darles algunos datitos. El acuario está abierto de lunes a domingo de 10 a 6 de la tarde, o sea, hay muchísimo tiempo, todos los días. El precio de la entrada es de 230 pesos y bueno, ya saben que se encuentra enfrente del Museo Sumaya aquí en la Ciudad de México. No se pierdan nuestro siguiente video porque ahí vamos a visitar otra parte del acuario que es la parte interactiva, en donde también hay muchísimo que hacer y en el que ustedes pueden entrar con este mismo boleto. Con los 230 pesos entran a los dos. Ya saben que si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios. Hasta la próxima.